Muy bueno y bendecido día a todos nuestros oyentes que nos escuchan una mañana más desde nuestro devocional Shofar. Que la paz del Señor sea sobre su vida, que la buena mano de Dios esté extendida para bendecir tu vida. Hoy en esta mañana traigo una palabra de parte de Dios para bendecir tu día con el tema ¿por qué me persigues? Un tema muy profundo, un tema muy de Dios para nos traer una enseñanza poderosa acerca de las escrituras y la palabra de Dios. La cita bíblica en el día de hoy se encuentra en el libro de Hechos, capítulo de número 9. Vamos a leer del versículo 3 hasta el versículo de número 6. La Biblia nos dice así: mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplendor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Y él dijo: ¿quién eres, Señor? Y él le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa es dar coces contra el aguijón. Y temblando y temeroso dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Qué tremenda y poderosa palabra nosotros tenemos aquí en el día de hoy. Estamos hablando aquí acerca de la conversión de Saulo, un hombre conocedor de la ley, un hombre conocedor de la Torá, de la palabra de Dios, un hombre celoso por las costumbres, por las tradiciones, un hombre fariseo que tenía un celo muy grande por mantener y preservar las escrituras. Pero la intención de su corazón estaba que un tanto equivocada. Saulo, hasta aquí entonces Saulo conocía muy bien la escritura, conocía muy bien la letra, pero le faltaba conocer el autor del libro, conocer al Dios que estaba escrito en el libro. Faltaba tener el amor de Dios hacia los demás. Él empezó una gran persecución acerca de los cristianos. Mataba, lo mandaba prender en nombre de la Torá, de la ley, de la costumbre de la época. Entonces él tenía una rabia muy grande en su corazón contra los seguidores de Jesús. Y la Biblia nos muestra que él estaba yendo de camino a Damasco para perseguir, para soltar cristianos. Pero la Biblia dice que mientras él estaba en el camino, él tuvo una gran visión celestial de parte de Dios. Y la Biblia nos muestra que en ese momento él tiene un maravilloso encuentro con el autor de la palabra. Ahora, en el camino, él no solamente conoció a palabra, pero él conoció la palabra viva, aquel que se manifiesta en medio de su pueblo. La Biblia dice que él tiene un resplendor de luz que lo rodea desde el cielo. Mira qué maravillosa visión y mira qué maravillosa experiencia está teniendo Saulo aquí en ese momento. Y cuenta que él cayó por tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Vea bien, Jesús aparece a Pablo, le hace una pregunta crucial para su vida, para su ministerio, y que cambiaría por completo su perspectiva acerca de la palabra, acerca del cristianismo y acerca de lo que es verdaderamente servir al Señor con amor y con integridad hacia el prójimo, haciendo la voluntad de Dios, que es amar al próximo como a nosotros mismos. Verá bien, Jesús no habla con Pablo: Pablo, ¿por qué persigue a los cristianos? Pablo, Pablo, ¿por qué persigues a mi iglesia? No, Jesús aquí se pone en primera persona para decir a Pablo: Pablo, ¿por qué me persigues? ¿Sabe por qué? Porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, todo aquel que ama al Señor Jesucristo, aquel que anuncia el Evangelio y predica su palabra, el mismo Jesús sale en defensa
de ellos. El mismo Jesús es quien cuida de aquellos que lo aman, lo adoran y aquellos que glorifican a su nombre. Y entonces Jesús se pone en primera persona: ¿por qué me persigue? Y vea bien la contestación de Pablo. Y él le dijo: ¿quién eres, Señor? Eso es profundo, hermanos. Mira, Pablo era un conocedor de la Torá. Pablo era un conocedor de la ley, un guardián de los costumbres judíos, un fariseo. Leía la palabra, hasta anunciaba la palabra, y tenía una rabia porque los cristianos hasta entonces estaban siguiendo a Jesús, saliendo de la tradición del cerco que el judaísmo había ponido. Entonces él dice: ¿quién eres, Señor? Oiga bien, él conocía la letra, pero no conocía a quién la letra hablaba. Él conocía las escrituras, pero él no conocía al Dios de las escrituras. ¿Cuántos de nosotros conocemos la Biblia como una literatura? Conocemos la Biblia como un libro, pero no conocemos la Biblia como la palabra de Dios. No obedecemos lo que dice la palabra de Dios. Y cuando nosotros nos encontramos con el autor de la palabra, nosotros podemos decir como Pablo: ¿quién eres, Señor? Yo no sabía, Señor, que tú te manifestabas de esta manera, porque la tradición dice que es así, tiene que ser así, solo en el templo. No, el Señor Jesucristo demuestra a Saulo hasta entonces que Él se manifiesta de la manera que Él quiere, como Él quiere, para demostrar que Él es el Dios que ama a los perseguidos, que ama a aquellos que anuncian su palabra. Vea bien, tenía la palabra en las manos, predicaba la palabra, frecuentaba la sinagoga, fue creado a los pies de Gamaliel, de un sacerdote, pero él no conocía la palabra, él solamente conocía la letra. Y esto es muy peligroso en nuestra vida. No solamente debemos conocer la literatura, debemos conocer la palabra de Dios, que es quien libera, que es quien nos da vida por intermedio del Señor Jesucristo. Y él dice: ¿quién eres, Señor? Y Jesús dice: yo soy Jesús a quien tú persigues. Mira bien, Pablo, tú no estás persiguiendo a la iglesia, tú no estás persiguiendo a los cristianos, o mejor, Saulo, tú estás persiguiendo a mí. ¿Sabe por qué? La obra es mía, la obra quien cuida soy yo, la obra es para glorificar a mi nombre. Oiga, yo quiero traer para nuestros días: ¿cuántos de nosotros quizá no estamos persiguiendo al Señor Jesucristo? Quizá no sea ese tu caso, pero quizá tú estés huyendo del Señor Jesucristo. ¿Cuántas veces Él ya te ha llamado? ¿Cuántas veces tú sentiste la presencia de Él diciéndote: haga esto, empieza eso, pero tú huye de hacer la voluntad de Dios? Hoy la razón de Dios es para ti. No huya del llamado a cual Dios te entregó. No huya de la presencia de Dios, a no ser que Él tenga que aparecer para ti y ponerte en razón. Pero mientras tanto, es necesario que tú evalúes, es necesario que tú ames la palabra de Dios, no solamente como un libro, pero como el libro de la vida, palabra de Dios para nosotros. Vemos que Él no solamente quería hacer la obra por intermedio de hombre, Él quería también hacer justicia humana, pero Dios le demuestra que la justicia pertenece a Dios. Dios le demuestra que la palabra es viva, es eficaz, y ella quien transforma. Al tener un encuentro con Jesús y con la palabra, Saulo se transforma en Pablo, el apóstol de los gentiles, el apóstol que escribió cartas que hasta el día de hoy nos inspira, el apóstol que fue usado por Dios para traer la palabra a los gentiles, hacia nosotros. Así que no hay ningún corazón que Dios no pueda transformar, así que no hay vida que no pueda ser rendida a los pies del Señor Jesucristo. Pero basta que tú y yo estemos en el camino. Cuando nosotros estamos en el camino, hay encuentro con Dios, hay transformación, hay mudanza de nombre, hay mudanza de mentalidad y hay mudanza de perspectiva, de visión. Somos transformados según la voluntad de Dios. Así que en esta mañana no persigas al Evangelio, pero sí haga parte del Evangelio. No huya del llamado, pero haga parte del llamado.
Que Dios en su infinita misericordia, en su bondadoso amor, te llene de gozo, de paz y de tranquilidad para hacer la voluntad de Dios, que es buena, perfecta y agradable. Amén y amén.